Nosotros escogimos el proceso de eliminación de dióxido de carbono de gas crudo producido por extracción EOR. ¿Por qué se desea eliminar este dióxido de carbono? Lo que pasa es que el dióxido de carbono es uno de los gases que más intervienen en el efecto de invernadero, debido a su alto tiempo de residencia en la atmósfera. ¿Qué se puede hacer para mitigar el dióxido de carbono? Para poder mitigarlo, se han implementado diferentes tecnologías de captura de dióxido de carbono, tales como absorción química, absorción física, destilación criogénica, combustión química y procesos de membrana. En este caso, nosotros vamos a estudiar el proceso de destilación criogénica. ¿Por qué vamos a utilizar esta destilación? Nosotros queremos separar el dióxido de carbono de una corriente de gas crudo, que es producido por un proceso de extracción EOR. EOR significa la recuperación mejorada del petróleo. Aquí podemos observar el gráfico de este proceso, donde tenemos un pozo inyector donde entra el dióxido de carbono y el agua. El dióxido de carbono entra a altas temperaturas y altas presiones para que dentro del pozo se puedan asegurar que se comporte en estado líquido. Lo que hace es que al estar en estado líquido se vuelve miscible con el agua y es capaz de ingresar a cada uno de los poros del yacimiento con el objetivo de arrastrar el crudo presente en ellos. Esta es la gran diferencia que tiene con otros métodos de extracción convencionales, que esos métodos no ingresan a cada poro. Por lo tanto, esto favorece a un aumento en la producción y un elevado costo de venta. En el pozo tenemos el pozo productor, donde van a salir el petróleo que se ha recuperado del yacimiento. Nosotros utilizamos los datos que se obtienen por medio de un paper que ellos estudiaban el campo petrolífero Chengli. Este campo es el segundo campo más grande de la República de China. Ellos producen aproximadamente 650.000 barriles diarios. Para ver mejor la simulación voy a mostrarla en Aspen HYSYS. Bueno, aquí tenemos el proceso de eliminación de dióxido de carbono por donde nos entra un gas crudo. Este gas crudo entra con unas condiciones de 20 grados centígrados, 500 kilopascal y 100.000 kg/mol por hora. Y unas composiciones, como estamos tomando la corriente de dióxido de carbono, pues su mayor proporción será de dióxido de carbono con un 0.8038. El resto está compuesto por hidrocarburos e hidrógeno. Bueno, principalmente entra un compresor. Este compresor lo necesitamos que nos aumente la presión a 900 kilopascal. Pero al aumentar esta presión se nos va a elevar también la temperatura a 69.99 grados centígrados. Por lo tanto, debemos ingresarle un enfriador y le vamos a decir que nos baje la temperatura hasta 40 grados centígrados. Posteriormente, tenemos que volver a aumentar la presión porque no son las condiciones óptimas para que esta corriente entre al intercambiador de calor. Por lo tanto, este compresor nos va a elevar la presión de 850 kilopascal a 2040 kilopascal. Igualmente que en el proceso anterior se nos va a elevar la temperatura a 119.6. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir esta temperatura hasta 40 grados centígrados. A estas condiciones nos va a ingresar a un intercambiador de calor de tubo y coraza. Le vamos a decir que no se ingrese por la coraza esta corriente. Un factor importante que tenemos que tener en cuenta es el formato del intercambiador, que va a ser BES. ¿Por qué escogemos estas siglas? Lo que pasa es que necesitamos que favorezca el choque térmico entre las corrientes. ¿Qué quiere decir tema type? Tema quiere decir la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares. Todos estos son estándares que fueron desarrollados principalmente por los fabricantes de tubo y coraza.
Aquí especificamos una corriente que es la que nos va a enfriar esta corriente. ¿De dónde obtenemos esta corriente? De la torre de destilación. Este condensado me va a ingresar a menos 105.5 grados centígrados, lo que hace es bajarme la temperatura 10 grados centígrados de la corriente que yo necesito. ¿Por qué hacemos este reciclo? Lo que pasa es que con este reciclo reducimos los costos y no tendríamos que comprar un líquido refrigerante, sino con este mismo podemos refrigerar la corriente que necesitamos. Bueno, esta corriente 5 tenemos que pasarla por un proceso de licuefacción. Principalmente está compuesto por un compresor. Este compresor me va a llevar la temperatura, la presión hasta 3000 grados en kilopascal, desde 1970 kilopascal. Igualmente me va a aumentar la temperatura. Esta temperatura la tengo que disminuir con un enfriador. Este enfriador lo vamos a especificar hasta menos 77 grados centígrados. Todo esto para que me cambie de fase esta corriente. Acá podemos observar que la mayor porción en estado líquido lo tiene esta corriente. Entonces ya está adecuada para que ingrese a la columna de destilación. Esta columna cuenta con 8 etapas y la etapa de alimentación es la cuarta. También tenemos un calor para el condensador y un calor para el rehervidor. Esta columna trabaja de 3000 a 2000 kilopascal. Entonces, en la corriente de fondos obtenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en su mayor proporción de un 0.9267 y el resto está conformado por hidrocarburos. Por lo tanto, podemos concluir que se está obteniendo una buena separación. Pero el dióxido de carbono restante se va a ir por la corriente del condensado. Esta corriente está compuesta en su mayor parte por metano y el resto dióxido de carbono, etano y nitrógeno. Ya como había mencionado, esta es la corriente que se va a ingresar al intercambiador de calor. A continuación, mi compañera explicará los flujos y las composiciones de las corrientes. Para determinar los flujos de cada compuesto se realiza el siguiente cálculo, en el cual se multiplica el flujo total por la composición de cada uno de ellos. A la columna de destilación fraccionada ingresan 100.000 kmol por hora. En la tabla 1 podemos observar los flujos y composiciones de la corriente de alimentación de la columna. El porcentaje de dióxido de carbono es alto, en el cual tiene una composición de 0.8038. En la tabla 2 podemos observar los flujos y composiciones de las corrientes de destilado y de fondo. En fondo sale nuestro producto de interés, el cual es el dióxido de carbono, con una composición de 0.9266. El flujo total de la corriente de fondos es de 86.600 kmol por hora, lo cual corresponde al 86.6% con respecto al flujo de alimentación. También se puede analizar que el flujo de dióxido de carbono ingresan 80.380 kmol por hora y están saliendo 80.243.56 kmol por hora, lo cual corresponde a un 99.83% con respecto al flujo de alimentación. En destilados obtenemos 0.98 del componente de metano. Esto se debe a que es uno de los componentes más volátiles. Y tenemos en la alimentación 13.140 kmol por hora y está saliendo 13.132,
lo cual corresponde a un 99.939% de salida de metano con respecto al de la alimentación. La destilación fraccionada en este estudio es de clase 2. Esto se debe a que varios componentes solo salen por una corriente. Como podemos observar, el propano y butano, N-butano y pentano, N-pentano, N-hexano solo salen por fondos. Esto debido a que son los componentes menos volátiles. En el caso del nitrógeno, siendo el más volátil, solo sale por destilados. Las aplicaciones. Las aplicaciones para nuestro producto de interés, el cual es el dióxido de carbono, una de las grandes aplicaciones que tiene es la carbonatación mineral, en la cual consiste en la fijación de dióxido de carbono mediante el uso de óxidos alcalinos y alcalinotérreos, como el óxido de magnesio, el óxido de calcio, que están presentes en las rocas de silicatos de formación natural. Estas reacciones entre estos materiales y el dióxido de carbono producen compuestos como el carbonato de magnesio y el carbonato cálcico, más conocido como piedra caliza. El dióxido de carbono actúa como reactivo con muchos procesos químicos y biológicos, por ejemplo, en la producción de urea y metanol. También es utilizado como tecnología de refrigeración, envasado de alimentos, las bebidas y los extintores de incendios. Las aplicaciones del metano, que es nuestro subproducto, em, el cual se puede aprovechar porque es un compuesto de gran interés, el cual se utiliza como combustible en la generación de electricidad en la industria química. Es materia prima elegida para productos como para la producción de hidrógeno, metanol, ácido acético y anhidro acético. Un ejemplo es la obtención de hidrógeno, el cual se hace a partir de reformado de metano con vapor de agua, el cual hoy en día es un método muy utilizado para la producción de hidrógeno a gran escala. Mm, Dos factores que afectan el proceso es la temperatura y la presión. Por lo tanto, lo que realizamos fue tomar distintos valores para determinar cuáles eran las condiciones óptimas. En la tabla 3 vemos el efecto de la temperatura con respecto a la concentración de dióxido de carbono obtenido. Al disminuir la temperatura, la composición de dióxido de carbono aumenta, pero si se disminuye menos de menos 27 grados Celsius, esta composición, esa concentración va a permanecer constante. Por lo tanto, nuestra temperatura óptima es menos 27 grados Celsius. Y así tenemos un ahorro energético. En la tabla 4 vemos el efecto de la presión con respecto a la concentración de dióxido de carbono. En este caso es un comportamiento inverso al de la temperatura, ya que al aumentar la presión, la composición aumenta, pero a partir de 3000 kilopascal, esta concentración va a permanecer constante. Por lo tanto, nuestra presión óptima es de 3000 kilopascal. Se puede concluir que se obtuvieron buenos resultados, ya que en la corriente principal se obtuvo un producto con una composición de 0.9267 de dióxido de carbono con un flujo de 80.243.56 kmol por hora, y en la corriente secundaria un subproducto de alto interés con una composición de 0.98 que corresponde al del metano.
y tiene un flujo de 13.132 kmol por hora. Muchas gracias.